Ministro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto estar con vos. Espero que hayas tenido un muy buen días pasados de periodista y Muchas gracias. tuve la oportunidad de mandarte un mensaje en ese momento y bueno, te lo vuelvo a enviar. Por favor, son recibidos los saludos. Muchas cosas por hablar. Estábamos hablando fuera de cámara algo que realmente es impactante. O sea, las tasas de interés que ustedes han articulado con la banca oficial, o sea, el agente financiero de la provincia de Santa Fe, que es el Banco de Santa Fe, y también con el Banco Nación, yo creo que son inigualables a nivel nacional. Bueno, es un momento donde la situación económica del país está, primero, una necesidad de inversión, de apostar a posibles negocios que puedan aparecer. La actividad económica está ultra deprimida y que es el momento donde a veces de la política pública hay que dar el paso adelante y darle tomar la iniciativa. Eso es lo que ha hecho el Banco Santa Fe, agente financiero de la provincia, el Banco Nación, agente financiero de la Nación, también el Banco Municipal de Rosario y también el Consejo Federal de Inversiones y la Agencia de Desarrollo de la provincia, que lo ha aglutinado el ministro de Producción por pedido del gobernador. Y lo que hemos hecho es que a veces el Estado, sin tener un fierro propio, por usar un término, lo que ha hecho es su capacidad de aglutinar y juntar cabezas o juntar acciones. Y de esa manera, por ejemplo, tanto Banco Nación como Banco de Santa Fe pudieron componer una buena tasa pura con una bonificación que el propio industria, que se va beneficiada por la compra de maquinaria agrícola, más 7 puntos de tasa en términos anuales que hemos puesto del Tesoro de la provincia, para ofrecer tasas que van entre 10 puntos y 17 puntos anuales, 14.000 millones de pesos que se pusieron en agroactiva y que pasadas 24 horas ya estaban tomadas y que nos obligó a que las entidades sigan tomando, solicitarles que sigan tomando solicitudes para negociar un cupo, un refuerzo, en virtud de que nos sorprendió gratamente esta necesidad. Muchas de esas operaciones, hay que aclarar, ya estaban como decididas o analizadas por parte de los productores y aprovecharon Agroactiva para ir ahí a tomar ese financiamiento que siempre se espera, lo que no se esperaban que fuese tan económico. Pero también hubo financiamiento en dólares que las entidades financieras ofrecieron, por ejemplo, y que muchas empresas, muchas industrias también adhiriendo a esta necesidad de reactivar la maquinaria agrícola, bonificaron tasas en dólares y también anduvo muy bien el crédito en dólares y también para capital de trabajo. Te diría que en lo que ha participado la provincia de Santa Fe en Agroactiva estuvieron en el orden de los 40.000 millones de pesos, lo que ha sido crédito. Ha sido un dato inédito que no se tenía en años anteriores. En este caso nos anticipamos, creo que hubo un par de round previos en que el Ministerio de Desarrollo Productivo fue afinando esta idea. En Expo Agro ya estuvimos presentes con mucha oferta crediticia. En Expo Láctea, en San Francisco, ya también inclusive se agotó el cupo y al día siguiente hubo que reponer un cupo adicional. Y bueno, es un poco lo que las pymes santafesinas y los productores en el año pasado nos transmitían que como sus dos grandes inconvenientes, tres: reglas caras en materia de política económica nacional, financiamiento adecuado y carga tributaria. Y bueno, son el ABC de las cuestiones que, digamos, yo decía un poco cuando me preguntaban en Agroactiva qué es lo que entendíamos que era el mensaje central, era primero que el gobierno nacional y en realidad los gobiernos entendieran lo que durante muchos años el productor decía: no, ¿cómo un gobernante me va a venir a explicar a mí cómo producir? Si hace generaciones que venimos produciendo y generaciones fueron inclusive a universidades para volver a producir con una mayor tecnología. El Estado ya no está para decir qué tiene que hacer el productor, sino que tiene que estar para dos cuestiones elementales y creo que hacia ahí es donde estamos orientando el foco. Removerle los obstáculos que no puede hacer,
y ahí es donde necesita el Estado para remover esos obstáculos, y por otro lado, proveerle a aquellos que no puede conseguir por sí mismo, el financiamiento es uno de los principales. ¿Cómo cree que ese círculo virtuoso que ustedes están implementando, articulando justamente con las bancas Nación y Santa Fe, puede, yo no sé si tomarlo como la teoría del derrame, pero cómo puede derramar justamente en la provincia? Bueno, primero, por ejemplo, las tasas que financió la provincia con el agente financiero eran en tanto y en cuanto las compras se hagan con fabricación provincial. Claro, Entonces, en realidad uno está financiando a alguien que invierte para producir, pero al mismo tiempo ese proceso de inversión, la inversión en el fondo, ¿qué es económicamente? Es la producción de bienes de capital en una economía, es decir, son bienes que producen bienes. Entonces, la inversión que hace un productor agropecuario es en la compra de equipamiento que le va a permitir producir, y ese equipamiento al mismo tiempo es fabricado por otro. Entonces, en este caso hay un doble impacto, un impacto tanto para la persona que invierte para producir más, pero eso le genera un incremento de producción a quien fabrica la maquinaria. Entonces, y además, quien fabrica la maquinaria, estamos hablando de empleo también santafesino, que al mismo tiempo va a consumir en la localidad santafesina, impuestos, tributos que va a pagar en el municipio santafesino, servicios de provisión que va a consumir energía santafesina, y es todo ese circuito que por supuesto que hay derrames a otras provincias. Bueno, es un tema también inevitable, pero también es aceptable y entendible, como también te cuento que lo que va a acontecer en la minería, desde Santa Fe a veces lo miramos como si fuese algo que le va a tocar a otro, y el polo minero, hay 300 empresas santafesinas que está relevada en nuestro Ministerio de Producción, ya tienen relevados, que son potenciales proveedores a todo lo que puede llegar a ser ese empuje minero, porque demanda mucho, primero está radicado en lugares donde hay poca producción de determinados insumos que requiere la minería. Bueno, esto no se sabe demasiado. Eso no se sabe, pero hay una anticipación. De hecho, hay una mesa productiva que se ha aglutinado en Santa Fe, que ya se está articulando con San Juan. El Ministerio de Producción tuvo una presencia en la Feria Minera en San Juan, justamente porque hemos detectado que hay 300 empresas santafesinas que son potenciales proveedoras. Una de ellas, por ejemplo, una empresa de Rosario, es la que ya tiene, digamos, una instalación mayor, que al mismo tiempo tiene muchos proveedores locales para abastecerse, el caso Milisic, una empresa conocida, pero son muchos otros que están expectantes de eso, y que en esa articulación con San Juan está la posibilidad también que Santa Fe participe de ese crecimiento que puede generar la minería, en este otro caso apostando también a lo que pueda generar el agro, también otras provincias también pueden verse favorecidas. Ahora, Pablo, ¿por qué Santa Fe sí puede y muchas otras provincias, yo diría que la mayoría de las provincias no pueden? Si tenés que hacer un análisis comparativo. Primero, el hecho que lo estemos haciendo es la denotación, creo que dos cuestiones, de querer y poder. Para que algo acontezca, tienen que darse dos cosas. Decisión política. Tiene que quererse y poder. Santa Fe puede, en este caso, puede no tener un banco propio. Ahora, es sentarse y decir a alguien que está contratado para desarrollar su tarea, que la desarrolle. Desarrollarla sabiendo que hay otras dos que pueden ser alternativas, y que esa exclusividad en el caso de los bancos públicos no se da. Entonces nosotros hemos salido con el agente financiero, pero también con el Banco Nación y el Banco Municipal de Rosario, porque el Estado provincial puede también contratar con otras entidades estatales en forma directa acciones específicas. Entonces, es la capacidad de conducir, por un lado, que se le ha puesto reglas claras para trabajar y que todos aporten lo suyo y que cada uno tenga lo suyo. Y por otro lado, una apuesta en términos de recursos presupuestarios para bajar tasas. Es decir, acá ha habido una baja de tasas que han confluido. Obviamente, una decisión empresaria del Banco Nación, del Banco Santa Fe, pero también el pedido de Santa Fe de que haya esa baja de tasa, porque también, a ver, el agente financiero también ha colocado y ha hecho clientes nuevos. Entonces, todo eso en redundancia de un crecimiento de la provincia, y el Banco Nación ha hecho muchos clientes nuevos. En otra entrevista, recuerdo muy bien, una de las primeras entrevistas que te hacía como ministro, hablábamos justamente de por qué el impedimento de, por ejemplo, la gestión anterior de poner
marcarle el camino justamente al agente financiero, teniendo en cuenta, digamos, que trabaja exclusivamente para la provincia de Santa Fe. Y vos me fuiste claro, digamos, en ese sentido de que nosotros vamos a cambiar la matriz. Bueno, es porque cuando uno tiene un agente financiero es un prestador de un servicio Es cierto que tiene exclusividad de prestar un servicio. Cuando uno tiene exclusividad de prestar un servicio, surge una dificultad a veces, que hay que sortearla como gobierno. El gobierno le da una instrucción y como el que tiene la exclusividad dice, bueno, lo hago de esta manera, o no se puede hacer por tal o la única forma de hacerlo es esta, y es muy compleja. Cuando uno se queda donde la persona que es agente financiero le dice, esta es la única forma que se puede hacer, o es la forma esta, pero con estas limitaciones, si al mismo tiempo dice, bueno, a ver, Banco Nación, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo se puede hacer de esta forma? Bueno, lo hacemos así. Banco Municipal de Rosario, ¿cómo se puede hacer así? Entonces, cuando se sabe que se tiene otras alternativas, también una especie de competencia. Uno reduce la simetría de información en términos técnicos. Entonces, sabiendo de esa situación, de alguna manera, pero muy rápidamente, desde el comienzo hemos tenido una colaboración muy grande. De hecho, he hecho una apuesta a la gente financiera en la apertura de un centro de negocios acá en Santa Fe, lo ha hecho en Rafael, lo va a hacer en Rosario, apostando justamente a diferenciar el que va a la banca consumo, que lo ha desarrollado históricamente por propia demanda que ha tenido como agente financiero, la banca llamada banca consumo minorista, pero está haciendo una apuesta muy grande porque le hemos pedido que tenga una atención, que tenga un entendimiento diferencial con el productor o la empresa santafesina, y ha hecho, por ejemplo, inauguraciones de espacios donde son prácticamente coworking, donde no son lugares de atención a productores y empresas, son lugares donde van las empresas, inclusive se conocen empresas, donde hacen negocio empresas que al mismo tiempo fueron al banco, y bueno, son Vuelvo con el tema de articulación. Ustedes le generan todo el ámbito como para que las empresas puedan generar una rueda de negocios, una ronda de negocios. Todo el ámbito, en este caso propiciando que en el agente financiero haya un espacio para eso. Agroactiva fue un espacio de generación de negocios, que es una apuesta donde la provincia tiene un stand, contrata espacios de suelo y lleva a muchas empresas para que estén allí, le da la oportunidad para que todas las empresas santafesinas que tengan que ver con el rubro puedan estar en alguna agroactiva. Esa es la voluntad. Y bueno, esta agroactiva ha sido un caso particular. Afortunadamente ayuda al tiempo, ayuda a las circunstancias. Creo que también, me permito una apreciación, ha sido el hito dentro en el interior del país al que concurrió el presidente, y concurrió de una manera y con un tono distinto al que concurría en otros lugares. Eso ya es todo un cambio de paradigma también. No 6 meses de gestión de Milei, donde era una topadora en contra de la política, y ahora fue otra... Se encontró con actores productivos, creo que es bueno, porque el política es una señal. Toda la construcción de política económica que se hace de Buenos Aires, generalmente se hace con una pata fiscal, con una pata monetaria, pero la pata productiva generalmente la busca ahí a metros de la General Paz. Y creo que interactuar con actores productivos, que Buenos Aires se viene levantando últimamente todos los días para morderse la cola, ¿sí? Girar en círculo, en conflictos distributivos. Corte de calles, porque para de alguna manera pelearse por la puja del ingreso que genera todo el país. Ese es de alguna manera la foto que vemos de Buenos Aires de hace mucho tiempo. Y en el interior, todos los días se levanta para ver cómo se produce, para ver cómo le pone el pecho adelante y cómo de alguna manera cada quien se gana. Pablo, todos los gobiernos de turnos han sido ambacentristas, bueno, absolutamente. Entonces creemos que alguien que ha nacido y criado en Buenos Aires, que tiene una concepción, que tenga el gesto de interactuar y ver de alguna manera, si se permite el término humildad, o decir, bueno, interactuar con actores productivos sin creer que se la sabe toda, sino decir, bueno, a ver, incorporarle una suerte de tonalidad, granularidad productivista a un modelo que fue concebido fiscalista y monetarista,
creo que eso es bueno. Y la manera en cómo vimos la tonalidad aquí, mañana puede ser que cambie totalmente, pero ahora, creo ¿te llama la atención, que es el o no? lugar donde menos local se sintió. Te saco del rol de ministro de Economía y de economista. Era impensado una foto así de Puyaro con Milei, como se la vio justamente en Agroactiva. Y también las declaraciones del gobernador Puyaro invitando incluso a Perotti, cuando le preguntaron a Perotti. O sea, es impensado esto en la política. Bueno, son fotos que de alguna manera... Bueno, ¿foto o película? bueno, ¿Cómo la lo ves elección- vos? la elección, A priori, así, bueno, si vos tenés que hacer el... a ver, toda película hay una foto, pues lo que no sabemos para dónde derive la película, ¿no? Pero creo que esta cuestión de lo impensado ya venimos viendo el año pasado muchas cuestiones de lo impensado. Estamos ante un partido que nació y hoy gobierna el país y un partido Nobel que nace con un ideal que era muy raro que se pensara que iba a tocar la oportunidad de gobernar y está gobernando con una legitimidad muy alta. Ahora bien, creo que hay una toma de registro de que la sociedad también no da más crédito para que en la conducción política del país se siga con cánones que están... O sea, está cansado de la grieta. Que están cansados de la vida, no, está cansado de que se haga una reproducción de la política de una manera que no dé resultado y se termine en el mismo lugar. Y todos los que de alguna manera generacionalmente y te agregaría estamos la transitando política eso. narcisista también que tienen muchos líderes políticos. Sí, no, pero aparte, por lo pronto los que transitamos, a ver, en esta etapa, sabemos que el crédito de esa sociedad está de cero. Cero y, digamos, lo digo en lo término personal y demás, con lo cual no hay margen para esas cuestiones. Y por eso creo que lo que a veces parecía que era un tema dogmático, los dogmatismos principalmente, inclusive creo que un gesto, un gobierno nacional que nace bastante con un dogma, esa posibilidad de articular, de intercambiar, digamos, opiniones, imágenes, creo que ha sido positivo. Creo también que es un lugar donde entendió que estaba asistiendo a una comunidad productiva donde hay una sintonía muy grande con el gobierno que la representa. Entonces no es lo mismo cuando un presidente se traslada a un lugar y se siente local, porque hay un lugar donde se siente a veces más local que el intendente. Claro. Y no fue este el caso. Entonces creo que la postal, la manera en cómo se dan los gestos, hay un registro también de que tampoco a nivel nacional hay mucho para generar estos resquemores. ¿Cuál es el cuello de botella que cuando llegaste a la cartera económica viste, evidenciaste, más allá de que tuviste una transición, de que fuiste parte de la mesa de transición, que sabías de las finanzas, que tuviste una relación con Walter Agosto, el exministro de Economía? ¿Cuál fue ese cuello de botella de que decís, bueno, esto nos va a llevar tratar de resignificarnos? No, a ver, hay una burocracia, una administración muy profesional en la provincia. Eso me consta porque lo conocía, por eso es un tema que uno lo daba. Hay concepciones que también uno puede ir ayornando. Obviamente que la dinámica que transitamos este semestre es una dinámica donde traíamos una definición con un incremento salarial preacordado, pero que había que cumplir, y todo lo que aconteció con el tema de los pase a planta fue, te diría, cuello de botella más que nada fue un tema a superar en este semestre, por lo menos en lo que tiene que ver con la hacienda pública, es decir, una cuestión de un impacto muy grande en la planta de personal de la provincia, que no solamente cuantitativo, sino cualitativo, son personas que estaban ocupando lugares que generaban inclusive disfuncionalidades en áreas concretas, porque a veces la productividad negativa existe, la productividad negativa donde tenés una persona que en vez de sumar resta, puede pasar a veces que sumes a alguien que no produzca nada más. Que a veces puede pasar que sumes a alguien que haga que la producción del grupo disminuya. O sea, ¿te encontraste con un Estado súper burocrático? No, que esa cuestión de lo que fue el tránsito de esos pase a planta y demás en los últimos tiempos habían generado que hubo que ordenar. Las personas, la verdad, entendieron en su mayoría y se adecuaron a esa cuestión funcional, se pudo hacer rápidamente.
Y después la cuestión de resolver una tensión por discusión salarial que fue la que transitamos este semestre. Un semestre, a ver, te lo doy con término, más del 70% de inflación acumulado en tres meses. El mes antes de asumir, el mes que se asumió y el mes siguiente acumularon un 70%, más del 70% de inflación. Eso, en términos de lo que significa incremento de los gastos y al mismo tiempo la incidencia de recursos que crecen menos que la inflación, te diría que era el punto más álgido y más duro que correspondía mirar hacia adelante. El desafío era sentarse a que los números te conduzcan o que la política condujera los números. Y no es un leitmotiv, ni digamos, que la política conduzca los números significa tomar decisiones y que muchas de esas decisiones sean tensionadas, que sea rasparse permanentemente en la fricción. Y sí, eso aconteció. Bueno, hoy tenemos un primer semestre que, bueno, podemos tener las cuentas equilibradas. Gracias a Dios no hay sequía. También tengo que ser franco en eso decir jugó a favor. que el año pasado gran parte sí, de lo que pasó tuvo que lidiar, digamos, la gestión anterior tuvo que lidiar con una sequía, ¿sí? Y un año electoral con ¿Cuánto sequía perdió no es fácil. ya con los números, con el resultado puesto, cuánto perdió la provincia? Ver, cuando uno mira retrospectivamente, uno puede decir, mira, el 50%, o sea, gran parte de los recursos te impactó la sequía. Por supuesto, cuando uno calcula la cantidad de personal que hubo adicional por esta cuestión, decisión de pasar planta y demás, tuvo un peso muy grande sobre el déficit, pero cuando uno dice, pero también hubo un déficit que al mismo tiempo ya descontaba un parate de la obra pública. Entonces, es decir, el impacto fue mucho mayor que el déficit. El déficit es el número final que dieron las cuentas públicas después que se frenaron durante 8 meses la obra pública. Entonces, ¿cuál fue el impacto de la sequía? La suma de la sequía y este incremento de planta personal, las dos cosas. El déficit, pero al mismo tiempo esa aceleración de la obra pública, que es una inversión que dejaste de hacer. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuánto impactó? Impactó posiblemente cuando uno sume el freno de la obra pública y el déficit final que terminó habiendo, y uno puede decir, bueno, hubo efecto por partes iguales entre la sequía y por otro lado el incremento de la planta de personal. Ahora, si vos tenés que hablarlo en un lenguaje terrenal, ¿cuánto dejó de percibir la provincia en términos de los ingresos que deberían venir del gobierno central en estos 6 meses? Mira, ¿cuánto impactó, digamos, en números, si tenés que hacer así, digamos, simbólico? En términos simbólicos, si uno tiene que poner un término, en los 5 meses que transcurrimos, y estamos hablando de aproximadamente unos 70.000 millones de pesos, ¿sí? Estamos hablando cerca de casi unos 14.000 millones mensuales, que desde el 1 de enero dejaron de venir, que sabíamos que las decisiones del gobierno iban por ahí. Que eso de forma automática. Automática. El primero es más, se completaron los 20 días, se siguieron transfiriendo los 20 días de diciembre y automáticamente arrancó el año. Y lo que nos anunció, sí, claro, digamos, un funcionario nacional, digamos, me lo dijo en una visita allá a Buenos Aires, mira, esperate que va a venir esto, y así fue. Por eso también tengo que entender que tenemos que reclamar lo que entendemos que nos corresponde, pero la prudencia a la hora de gestionar te obligas a que si vos sabés que algo va a acontecer, tenés que tomar los recaudos. De nada serviría que hoy uno estuviese ante una situación muy complicada, donde la única explicación que uno tuviese es lo que dejó de venir de Nación. Cuando uno sabe que algo está ocurriendo, tiene que seguir reclamando, gestionando. Pero esos son aproximadamente 62 millones de dólares, que es lo que ustedes están pidiendo, digamos, endeudamiento para obra pública. Es una locura. Es un impacto. Ahora, eso dejó de venir para los santafesinos en gran parte, porque el Estado provincial, por ejemplo, el FONID, era para los docentes argentinos que dejó de estar, y docentes santafesinos dejaron de recibir 3.200 millones de esos 15.000 que yo digo mensualmente. Otra parte dejó de venir para el transporte y subió el boleto, ¿sí? Que de hecho, un dato, hoy gran parte de ese retiro de subsidios nacionales por incremento del boleto lo termina pagando también el Estado provincial, porque
te doy un número, son 3.000 millones de pesos por mes que está pagando el Estado provincial de boleto educativo gratuito. Hoy el BEC, en muchas líneas de colectivos, el principal aportante, el principal aporte que se recibe es el boleto educativo gratuito, una política muy sana que se sostiene, pero para tener una dimensión de qué estamos hablando. El BEC urbano son 3.000 millones de pesos, es decir, lo que Nación se fue y dejó de pagar, que después tuvo que aumentar el precio del boleto, ese incremento de precio del boleto automáticamente lo cubre la parte del BEC que es por los usuarios. Entonces, ahora, Pablo, ¿qué expectativas tenés reales como ministro de Economía teniendo en cuenta de cómo ha sido? A ver, por ejemplo, te voy a poner algunos ítems, digamos, que juegan en contra de algunas definiciones del gobierno central. 40 funcionarios renunciaron ya directamente de Milei. Digo, en este tole-tole que tiene el gobierno central, con internas incluidas, que se van conociendo por los medios de comunicación y porque también lo hacen trascender los mismos funcionarios. Digo, ¿qué expectativas reales tenés vos que en el segundo semestre pueda haber un desembolso de dinero de lo que le debe el gobierno central a la provincia? Bueno, yo expectativas de eso es difícil ponerlas. Es obviamente una defensa de intereses que hay que hacer permanentemente. Lo que uno tiene que tener una prudencia de no quedarse a atar lo que uno tiene que hacer a que eso suceda, porque sería imprudente hacerlo. En cuanto a la política económica, hoy conocí en días anteriores se sabía el tema del índice del IPC de Cava, que está dando una señal que los precios están caminando abajo del 5%. Entonces, en cuanto a la ¿Lo crees a eso? En cuanto a la estabilización, creo... ¿Crees, digamos, que la inflación es la que se publica? Sí. Hay un dato acá. Desde que las provincias y Cava tengan direcciones de estadística autónomas y cálculos autónomos del IPC, va a ser muy difícil, casi imposible que haya de vuelta lo que aconteció en Argentina, una manipulación estadística. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenés 6 actores midiendo inflación en forma independiente. Es muy difícil alterar cualquier cosa. Entonces, en eso hay que decirla con claridad. Fue una de las instrucciones en su momento el gobernador Lichi dio, que quería que Santa Fe tuviese un índice propio, que desde el comienzo hasta el final fuera calculado, controlado por el gobierno, porque estaba convencido que si las provincias tenían un IPC propio, la nación jamás iba a poder volver a hacer lo que pasó. Entonces, esa estabilización se está dando. La gran diferencia es cuando se va a dar una recuperación. El relevamiento de expectativa de mercado que se publicó en los últimos días, ya de mayo, nos indica que las expectativas que se tienen de la desaceleración inflacionaria se mantienen. Es decir, la inflación que se esperaba para cada mes venidero en abril es mayor de la que se espera ahora en mayo. Es decir, las principales consultoras o centros de estudios del país que incorporan, se llaman el REM, el Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central, sigue entendiendo que la inflación va a decrecer. Pero ante la pregunta sobre el crecimiento económico sigue manteniéndose cauta en entender que en el tercer trimestre puede darse lo que se llama el tocar piso. ¿Qué porcentual manejan ustedes? Que en ese momento, en el tercer trimestre, el crecimiento va a ser 0. No, se va a dejar de decrecer. Equilibrio. Pero después hay un crecimiento que es lento. Entonces, se dice, la expectativa hoy de la mayoría de los que lo analizan econométricamente, por usar el término preciso de la economía, es que puede darse que se toque fondo, o sea, el piso de esta recesión sea el tercer trimestre, pero están siendo muy cautos en la velocidad de recuperación que va a haber. Eso nos lleva a que terminemos este año en un nivel más bajo. Ahora, la dualidad que se debate hoy es recesión o ir a un paso superior que la depresión. ¿Dónde estamos? No, la recesión es una cuestión coyuntural, ¿sí? De un breve lapso. La depresión es un proceso continuo que lleva mucho tiempo, muchos trimestres juntos, que la actividad económica queda en un estado justamente de depresión, depresivo. O sea, hoy no estamos en depresión. Recesión es cuando uno tiene una caída para que durante un determinado tiempo vuelva a cambiar de sentido.
Porque es lo que preguntan todos los empresarios. ¿Dónde, en qué estadio estamos? Hay que analizar, entiendo que hay que analizar primero por dónde pueden estar las señales de esa recuperación. El ajuste macroeconómico fiscal se está completando, se está haciendo, hay que ver la sostenibilidad, hay algunas dudas allí sobre cuándo el tipo de cambio deje de impactar, cuánto está dejando las retenciones de ingresos adicionales, algunas cuestiones que pueden inclusive ponerle limitación a la caída del déficit, pero suponiendo que eso pueda continuar unos meses, hay un apretón monetario claro. Es una política bastante heterodoxa en lo monetario, pero de hecho lo que está haciendo es limpiando los pasivos monetarios, que eran el gran combustible explosivo en términos inflacionarios. Hay un tema ahí de los bonos del Estado que a veces hacen ruido, que decir, ¿qué hizo el Banco Central? Corrió el combustible explosivo, que eran los pasivos no remunerados, que son los que pueden transformarse en demanda monetaria en forma inmediata, pero los corrió a los bonos del Tesoro. Entonces a veces cuando el Tesoro licita, emite, está permanentemente tomando muchos bonos porque hace lo que se llama rollovers y pagar vencimiento con otras emisiones, a pesar de no tener déficit fiscal, es un componente muy grande de bonos que está dando vuelta. Ahora, esa parte de alguna forma está considerada y creo que está en cierto cauce. Lo que hay que mirar es si en algún momento primero 3 actividades, la hidrocarburífera, la minera y el agronegocio, prende el motor de arranque. Dependemos de eso. Si prende ese motor de arranque es lo que va a empezar a generar una primera dinámica distinta a esta recesión. ¿La ves para dentro de este año? Yo creo que dentro de este año va a empezar a dar. No sé si con la intensidad que cree el presidente, pero creo que se va a dar este año. Es todo un título. Creo que eso se va a empezar a ver. No sé si con la intensidad como para decir, bueno, arrancamos, claro. Pero se va a empezar. El segundo punto es si en un momento los salarios empiezan a tener crecimientos mensuales por arriba de la inflación. Es necesario que la inflación baje para que eso suceda. Si eso se empieza a dar, el consumo puede empezar a empujar. Y la gran apuesta que está el gobierno poniendo es, por eso el RIGI ya se ha transformado en las grandes agendas. La madre de todas las batallas. Porque hay una concepción de que el tercer componente es la inversión, es decir, que vengan grandes actores a hacer una fuerte incorporación de demanda agregada de contrataciones de equipamiento, movimientos, grandes procesos. Ahora, yo en eso soy un poco menos entusiasta. Cauto. ¿Por qué? Porque ese proceso, primero, se da muy, muy lento. Segundo, se da cuando hay una confiabilidad muy alta sobre un régimen político, no sobre un presidente, sobre un régimen político. Nadie viene a poner un proceso de recuperación a 10 años de la inversión porque ve que tiene un presidente que tiene un alto nivel de adhesión. Viene cuando tiene una percepción que hay un régimen político que va a tener de duración. Que va a seguir en el Y por otro lado, y esto digo, lo primero que mira alguien es decir, che, ¿qué hacen los que viven ahí? El que vive ahí, ¿la vuelve a poner en el circuito? ¿O la saca? ¿O es cauto? Entonces, yo creo que antes de convencer a los de afuera que vengan a invertir acá, lo primero que tenemos que dar señal es que nosotros mismos le invertamos. Te quiero aprovechar porque ya no nos queda tiempo. Tres preguntas con respuesta corta. Dólar, hasta fin de año, ¿cómo lo ves? El dólar es... Responder estas cosas cuando depende tanto de lo que decía el Banco Central, yo creo que la unificación cambiaria va a demorar. El presidente está tomando distancia, en Agroactiva lo dijo claramente, cuando estén dadas las condiciones, todos sabemos lo que significa eso. Pero está amagando con el cepo constantemente. Yo creo que la unificación va a demorar, vamos a continuar con un proceso y que creo que el gobierno va a tratar de que no se siga depreciando. O sea, pero hasta fin de año vos pensás que va a estar dentro de los guarismos de 1.200... Yo creo que hasta fin de año va a seguir de cerca la evolución inflacionaria. Bien. Crecimiento ya me dijiste que va a estar equilibrado directamente, ¿no lo ves para el segundo semestre? Lo que puedo entender, esperemos que en el tercer trimestre se deje de caer para tener un último trimestre con un comienzo de rebote. Y la tercera, y muchas gracias por tu tiempo, es muy expectante sobre 2 ítems fundamentales, organismos internacionales, financiamiento
algunos dicen, los economistas ligados al gabinete de Milei, 17.000 millones de dólares que lo tienen en la cabeza, y la campaña justamente del agro en 13.000 de liquidación de cereales. ¿Lo ves a eso? Creo que los organismos multilaterales van a apostar, van a financiar. Posiblemente, en el caso de Santa Fe estamos en una agenda en ese sentido, pero sí, parece una isla Santa Fe porque tenemos financiamiento, estamos en búsqueda, vamos a ir de vuelta a buscar a fondos de la OPEP más financiamiento, tenemos receptividad, inclusive ver si incorporamos más fondos, más financiamiento. Y además a explorar el mercado local en pesos, que es lo que nos falta por hacer. Lo vamos a hacer ahora en este año. Buen dato. Ahora bien, creo que va a haber, no sé si porque lo incentive el propio modelo, pero creo que la geopolítica le va a dar una señal al gobierno nacional. Casados con Estados Unidos, nada con China, parece. A ver, la geopolítica en el sentido de saber que de apostar a un determinado modelo. O sea, financiamiento externo va a haber y yo creo que va a haber financiamiento externo, y que ese financiamiento externo puede estar más ligado a una necesidad de que Argentina le pueda estabilizar su proceso político y su reactivación económica. ¿Y la campaña del agro? Y justamente creo que se deberían retroalimentar. La campaña del agro, esta creo que está jugada, creo que va a ser menos de lo que en su momento se esperaba, pero va a aportar. Lo que hay que aportar, bueno, es el segundo semestre. Las reservas van a subir a más de 20 mil millones de dólares, lo que tiene en la cabeza. Yo creo que el gobierno va a poder acumular algo de reserva, no sé si para cumplir íntegramente o para de alguna manera estar muy cerca, que con un desembolso pueda cumplir con la meta y salir adelante. Ministro, como siempre es un placer. Igualmente, el placer es mío. Gracias, Pablo.